de los proyectos inmobiliarios diciendo que definitivamente estamos mal, ¿verdad? Me parece que es la manera más sintética de ponerle un tono a todo lo que a partir de ahora vamos a estar contando, y básicamente estamos mal porque está mal toda la economía argentina en su conjunto y definitivamente nosotros no somos una excepción en esta materia. La pandemia nos agarra con los proyectos inmobiliarios en diversos niveles de avance y con los activos inmobiliarios en diversas circunstancias, pero la principal que impacta sobre nosotros y que también impacta sobre el resto de la economía en su conjunto es que veníamos ya atravesando una situación recesiva súper pesada y súper densa que había lentificado mucho la actividad de la construcción en particular en toda la Argentina, y la cuarentena y la pandemia no hicieron más que agravar fuertemente esta situación. Tenemos por un lado el universo de los proyectos en marcha, que fueron paralizados en el marco de la cuarentena, y que los agarra en una situación bastante particular, en primer lugar con buena parte de la inversión hecha con el dólar anterior, así que en la percepción de los que han invertido y tienen hoy las obras paradas y con un nivel de avance significativo, muchos más dólares de lo que hoy costaría hacer la obra nuevamente, y con vocación, por supuesto, de intentar no perder plata, pero lo cierto es que efectivamente se ha invertido con el dólar anterior demasiado dinero. En segundo lugar, los agarra ante la expectativa o la necesidad de retomar la construcción lo antes posible. En varias plazas de la Argentina esto ya es posible, sobre todo en aquellas localidades que han tenido pocos contagiados, y sobre todo en muchas que son de menor tamaño. En las plazas más importantes las obras están entre paralizadas o empezando muy, muy, muy lentamente con muchos cuidados. Y el reinicio de las obras está marcado en el caso de los emprendimientos inmobiliarios, por un lado por la necesidad de incorporar un paquete pesado y costoso de protocolos vinculados con el puertas adentro de los propios proyectos, que hace que sea necesario el cuidado de la salud de cada uno de los operarios, pero también el distanciamiento entre uno y otro, y mucha, por supuesto, baja de productividad en materia del día a día de sus emprendimientos, pero también, sobre todo en las ciudades más grandes, un impacto fuerte en el puertas afuera de la dinámica de cada obra, que tiene que ver, en particular en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con los grandes problemas que el transporte público tiene para hacer que la gente pueda llegar a las obras, o que no pueda llegar, para ser más preciso, en transporte público, que este es un tema que termina cayendo en el bolsillo de los emprendedores inmobiliarios. Pero lo cierto es que la cuestión de los controles o los protocolos en los que hemos venido trabajando son solamente una parte de este proceso, de las dificultades que implica el reinicio de las obras y darle continuidad a los proyectos que ya estaban en marcha, y como decíamos, arrastran el problema de haber hecho una parte significativa de la inversión con el dólar anterior. La otra dificultad es que es importante que se sepa, sobre todo para los que no son actores cercanos a nuestra dinámica del día a día de los proyectos inmobiliarios, nuestra actividad, el desarrollo de proyectos inmobiliarios, es una actividad que trabaja muy fuertemente apalancada en capital de otros. Esta es una modalidad propia del desarrollo inmobiliario en todas partes del mundo, que en Argentina se verifica de igual forma, salvando las distancias de las modalidades instrumentales que esto implica. ¿A qué voy con esta cuestión? Que los proyectos inmobiliarios se realizan en alguna medida con el aporte de capital propio de los desarrolladores inmobiliarios, y en gran medida se complementa esto con los ingresos por ventas. Los ingresos por ventas, ingresos por preventas, son una parte sustancial del financiamiento de los proyectos inmobiliarios. Esto sucede en todas partes del mundo. En otros lugares el capital de terceros proviene en general de bancos, sobre todo en el mundo desarrollado, y en algunos otros países de la región también. En la Argentina los bancos no financian proyectos inmobiliarios, con lo cual los emprendimientos no tienen una situación de endeudamiento con el sistema financiero, pero sí tienen un compromiso asumido muy grande con un montón de compradores que entran en general en pozo y van pagando la cuota a lo largo del desenvolvimiento o el desarrollo de las obras. Nos agarró en esta circunstancia
lo que todos conocemos, el coronavirus, las obras fueron paralizadas y tan pronto como el gobierno lo vaya autorizando, en Capital, por ejemplo, en Buenos Aires no está autorizado, pero en Gran Buenos Aires empiezan a autorizarlo, yo que sé, en diversos lugares del país hay, como decíamos, hay dinámicas distintas, pero lo cierto es que tan pronto como esa luz verde aparezca, nos encontraremos no solamente, como decía, con la problemática de la implementación de los sobrecostos y las dificultades técnicas y de productividad de la aplicación de los protocolos, puertas adentro y puertas afuera de la obra, sino también el devenir del pago de las cuotas, ¿verdad? El financiamiento de los proyectos proveniente de los propios compradores. Y entonces, cuando algún día tengamos la luz verde para poder empezar, esperemos que sea lo más pronto posible, y esta postergación que tienen en Córdoba, esperemos que finalmente sea tan corta como las cuestiones de salud lo permitan. En algún momento los desarrolladores le mandarán un mail a toda su base de compradores e inversores y le dirán, bueno, tal como ya he sabido, las obras pueden comenzar de vuelta, aplicaremos los protocolos, queremos que empiecen a pagar las cuotas en tiempo y en forma, y cada uno de los que reciban ese mail seguramente van a estar mucho más preocupados por salvar la problemática y la enorme dificultad que seguramente cada subsector de la economía va a tener puertas adentro en sus propios negocios, que en seguir pagando las cuotas de los proyectos inmobiliarios. Y esto es una realidad que va a tener 1.000.000 de grises, 1.000.000 de particularidades, y cada emprendimiento va a tener su propia realidad, pero como factor común en un contexto tan adverso, tan recesivo, por no decir en depresión, ¿verdad? Uno no puede dejar de prever un escenario en el cual cada uno de los compradores o inversores que hasta la cuarentena venían pagando sus cuotas en tiempo y en forma, cuando les digamos que deban retomar el pago de las cuotas porque las obras van a retomar su ritmo, se encuentren con que su primera prioridad va a ser afrontar las situaciones que en sus propios negocios cada uno de ellos va a tener, lo cual es por supuesto lógico, atendible y esperable, pero eso seguramente va a tener algún impacto negativo en el cumplimiento de las cuotas con las cuales se habían comprometido y que eran fuente importante del financiamiento de los propios proyectos. Simultáneamente, en las obras vamos a tener a los obreros, a los operarios, a las contratistas y a las empresas constructoras entrando a trabajar en la expectativa que a la primera quincena quieran cobrar, por supuesto, su correspondiente quincena, porque definitivamente es como funciona la dinámica del mundo, incluyendo la de la construcción, y este desencuentro entre el flujo de fondos, de ingresos de los emprendimientos y de egresos y compromisos asumidos con cada uno de los operarios y proveedores y contratistas que trabajan en las obras, es posible que genere dificultades adicionales más allá de las que la propia aplicación de los protocolos, que es de carácter instrumental, va a estar impactando en los propios proyectos. Esto, por supuesto, que va a abrir una serie de renegociaciones, reformulaciones de los contratos y una situación de estar abordando las particularidades de cada caso, que va a ser la problemática que seguro va a estar presente de manera muy importante en la agenda de todo desarrollador inmobiliario, seguramente a lo largo de todo el año 2020. Porque además va a ser un año en el cual ya sabemos, vamos a convivir con el coronavirus, ya sabemos que vamos a tener que construir, desarrollar proyectos inmobiliarios y también comercializar en convivencia con la pandemia por larguísimos meses hasta que la humanidad logre combatir a este maldito virus, y esto con una vacuna o con lo que sea seguro tan rápido no va a ser, porque ya todos estamos teniendo conciencia que esta situación es un poquito agónica en esta materia, con lo cual vamos a encontrarnos con un escenario de dificultades a la hora de vender producto nuevo. Entonces, no solamente vamos a tener en los proyectos inmobiliarios complicaciones de flujos de fondos para cobrar las cuotas, sino también para generar ventas nuevas en un contexto en el cual cada argentino va a estar seguramente sentado arriba de sus dólares si los tuvo ahorrados, si los logró ahorrar en algún momento, guardados o depositados en algún lado bajo 4 llaves y solamente esperando propuestas excesivamente tentadoras antes de decidirse a cambiar un dólar por inversiones en Argentina, un país entrando en default, un país con todo tipo de riesgos y complicaciones, que va a hacer que el que tenga ahorros, que por supuesto muchísimos argentinos los tienen, van a estar mucho más interesados en resguardarlos y en defender su liquidez y también su patrimonio en lo que sea,
mucho antes que ver oportunidades de inversión en Argentina, incluso en activos reales, salvo que se presenten de manera como muy, muy elocuentemente en términos de inversiones de oportunidad, que ya el tiempo nos dirá a lo largo del 2020 si el sector inmobiliario tiene o no capacidad de afrontar ese tipo de oportunidades. Un escenario un poquito distinto de lo que acabo de contar está ocurriendo en el mundo de inmobiliario de los usados, ¿verdad? O sea, lo que acabo de contar es la dinámica. El mundo inmobiliario tiene como dos subgrupos, ¿verdad? Es fácil de entender esto. Los emprendimientos inmobiliarios en curso o por empezarse, y otro subgrupo bastante grande que es la reventa de los departamentos, las casas, las oficinas o los locales de cada uno de nosotros en el contexto que estamos viviendo. Esto tiene este segundo subgrupo, que es una parte muy relevante del volumen total de transacciones. De hecho, en términos generales, es un porcentaje bastante más significativo que el de unidades nuevas en construcción. Tiene una dinámica un poco distinta, ¿verdad? Tiene una dinámica bastante particular y propia de la Argentina, y tiene que ver con la situación en la cual se genera las condiciones de propiedad de los activos inmobiliarios en cabeza de cada uno de los argentinos que tengan la fortuna de ser propietarios de uno o de más inmuebles, ¿verdad? Muchos podrían decir que la situación actual que estamos viviendo es comparable, por ejemplo, a la del 2001, algunos podrían decir que es comparable a la de, qué sé yo, Miami del 2008, momentos de abrupta caída en el valor de las propiedades por diversas situaciones. Y entonces cabe la pregunta si los activos inmobiliarios existentes, no los por construir, en la Argentina deberían tener un nivel de evaluación, un precio, un valor equivalente al que, por ejemplo, tuvieron los activos inmobiliarios en el 2001. Es una pregunta completamente lícita porque el nivel y la profundidad de la crisis que tenemos al día de hoy, me parece que vamos a consensuar todos o coincidir todos en que tiene un componente de mucha similitud con la del 2001. Sin embargo, hay una particularidad muy propia del sector inmobiliario que hay que entenderla con un poquito de profundidad antes de arriesgarse a hacer proyecciones respecto de la evaluación de los inmuebles. Cuando nos agarró la crisis del 2001, muchísimos activos en Argentina, por no decir todos, tuvieron una muy abrupta caída de precios. Los activos inmobiliarios también, ¿verdad? Cayeron incluso no solamente los emprendimientos, sino también este otro subgrupo que estamos mencionando de los activos inmobiliarios en reventa o usados, ¿verdad? Pero una de las razones que a mi criterio explican esa abrupta caída, incluso de los usados en aquella época, es que veníamos de un larguísimo periodo, la convertibilidad, el dólar 1 a 1, en el que abundaba el crédito hipotecario, en dólares, ¿verdad? Y había muchísimas familias argentinas que tenían su casa hipotecada, y cuando vino la crisis, el temor por tener una deuda en dólares, que luego se especificó, pero inicialmente eran dólares, y una presión muy fuerte de los bancos sobre cada uno de los que tenían su casa hipotecada, hizo que también el que tuviera un inmueble usado se animara o se viera presionado por bajar el precio de su unidad y, entre comillas, mal venderlo, o por lo menos venderlo a los niveles de precio promedio de aquellas épocas. La presión de los bancos acreedores hipotecarios en situaciones de recesión y de altísima morosidad hizo que muchos propietarios de inmuebles usados o existentes se vieran presionados y necesitados de vender, o entre comillas, mal vender sus bienes inmobiliarios en aquel momento. En el 2008, en Miami, 2009, pasó algo bastante parecido. Todos saben que en los Estados Unidos casi todos los norteamericanos tienen su casa hipotecada, y cuando vino la crisis, la presión de los bancos también, la presión salvaje de los bancos, con alguna protección del Estado, pero finalmente salvaje, hizo que los precios cayeran muy abruptamente, y todos aquellos que tuvieron la fortuna de invertir en Miami en el 2008, en el 2011 habían hecho una fortuna de diferencia, porque los precios en ese momento, producto de la presión de los bancos, bajaron muchísimo. En la Argentina, en el sector inmobiliario, esa situación no la tenemos, ¿verdad? O sea, los bancos, como dije hace un rato, no financian proyectos inmobiliarios, como sí sucede en otras partes del mundo, pero tampoco financian a las familias argentinas vía créditos hipotecarios. En Estados Unidos, todo norteamericano, sin exagerar demasiado, tiene su casa hipotecada. En Argentina, virtualmente ningún argentino tiene su casa hipotecada, no porque no quisiéramos tomar créditos hipotecarios, es un debate que podría ir en paralelo o por otro lado, pero lo concreto es que hace décadas que en la Argentina, salvo periodos muy breves y muy transitorios, no hubo créditos hipotecarios de manera generalizada, con lo cual casi nadie tiene la casa hipotecada. La proporción de argentinos que en la época de las
los préstamos hipotecarios UVAs, muchos tomaban créditos hipotecarios, pero la proporción que durante los pocos meses que duró esa línea crediticia llegó a tomar, la proporción respecto de todos los argentinos, es virtualmente irrelevante. Y lo cierto es que si nos preguntáramos entre las 100 y pico de personas que acá nos están escuchando, ¿cuántos, a pesar de la crisis horrible que estamos viviendo, están pensando seriamente en malvender su propia casa para afrontar la crisis que todos estamos viviendo? Lo más probable es que ninguno levantara la mano, y si yo le preguntara a todos ustedes cuántos de sus amigos están pensando hoy, a pesar de la horrible crisis que estamos viviendo, en malvender su casa, probablemente ni ustedes ni ninguno de sus amigos esté pensando en eso. Y si le preguntamos a los empleados de ustedes quién está pensando en malvender su casa, seguramente la respuesta sería ninguno, porque efectivamente, por diversas razones, la gente hoy tiene la sensación que puede aguantar la tormenta resguardando su principal patrimonio. Ustedes saben que el principal ahorro de los argentinos, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, está en nuestras propias casas, en nuestros propios activos inmobiliarios. En otras partes del mundo la gente ahorra en activos financieros, ahorra en bonos de la Reserva Federal o bonos del Estado, ahorra en acciones o lo que fuera. En Argentina la gente no conoce nada de todo eso y lo único que hace es ahorrar en ladrillos, sobre todo en su propia casa, y casi ningún argentino tiene sus ahorros ni en un plazo fijo en ningún banco, ni sus ahorros de largo plazo, ¿verdad? Ni en activos financieros, y mucho menos en bonos del Estado, que lo hacen algunos, pero en una proporción muy, muy bajita, ¿verdad? Con lo cual el grueso de los argentinos tienen su casa como principal patrimonio y no la tienen hipotecada, con lo cual tienen la clara percepción que podrán aguantar su propia vivienda sin malvenderla aún por más profunda que sea la crisis. El tiempo dirá y dependerá cuánto dure, pero por ahora esta es la percepción, y eso hace que la gente no ponga su casa en venta a los precios que hoy deberían tener para que aparecieran compradores. En consecuencia, el mercado inmobiliario se achica muchísimo y los precios son muy inamovibles a la baja. No quiero decir que sean inflexibles, no son completamente inflexibles a la baja, pero son muy rígidos a bajar, simplemente porque la gente tiene, entre comillas, la percepción que su capacidad de aguante está al alcance de la mano, y el tiempo dirá si esto es real o no, pero mientras tanto, al día de hoy, todavía es lo que está ocurriendo, aún después de un par de años de muy fuerte recesión en el sector inmobiliario. Con lo cual, ahí encontramos al día de hoy una situación de desfasajes en términos de precios muy significativo entre lo que cuesta comprarle la casa a cualquiera de ustedes si la quisieran poner en venta y lo que costaría hacerla de vuelta. En ese punto hay un desfasaje muy significativo. Me refiero básicamente a estas cuestiones medidas en dólares, ¿verdad? Y sobre todo en dólares reales, no en dólares oficiales. Digo reales por decirlo en términos genéricos, sin entrar a hacer una descripción muy fina, si es el dólar blue, el dólar contado con liqui, pero todos aquellos dólares que tienen que ver con la importante brecha que tenemos respecto al dólar oficial. En ese dólar, entre comillas, libre, por llamarlo de alguna manera, el costo de construcción en la Argentina se ha abaratado muy significativamente, y el hacer de vuelta las propiedades que cada uno de ustedes no pondría en venta hoy al precio que hoy el mercado convalidaría, y como consecuencia el mercado se achica y no se compran ni venden unidades usadas, muy distinta es la situación del costo de construcción en la actualidad. Y esto último me da una punta para pensar en cuál puede ser la dinámica o el funcionamiento del mercado inmobiliario durante el 2020. Y yo tiendo a pensar que básicamente esta situación de muy poquito volumen de transacciones en el universo de los usados vino para quedarse, porque me parece que el mercado muy difícilmente vaya a convalidar valores que no reflejen la profundidad de la crisis, y me parece que el mercado de los usados está en condiciones de resistir, y en consecuencia lo único que vamos a tener son transacciones más de naturaleza marginal, de aquellos que no puedan resistir, pero el grueso estará en condiciones de resistir algunos meses. El Estado un poco está ayudando, los bancos no están presionando, por lo menos no con hipotecas que defiendan sus reclamos, y nada, el argentino trata o los seres humanos tratamos de tener la expectativa que algún día saldrá el sol y tratar de aguantar hasta que salga el sol. Y un poco distinto es la dinámica de los proyectos inmobiliarios, respecto de los cuales, volviendo 3 casilleros para atrás, tenemos a su vez como 2 grandes mundos, ¿verdad? El mundo de los proyectos que venían en marcha y que la cuarentena los ha
paralizado y que tan pronto como se vaya flexibilizando retomarán con las dificultades que mencionamos hace un ratito su devenir, más o menos natural, porque efectivamente encontraremos una larga serie de dificultades. Y una cosa muy distinta es el universo de los proyectos por empezarse, ¿verdad? Por empezarse en el año 2020. Empezar un proyecto inmobiliario en el año 2020 es solo para héroes, ¿verdad? O sea, seguro no va a haber muchos argentinos interesados en apostar sus ahorros en la Argentina del próximo año. Hay un montón de dificultades que justifican el por qué no invertir en la Argentina y muchos tendrán a flor de piel el temor y las dificultades que ni siquiera hace falta que las repasemos porque todos las conocemos perfectamente bien, pero también es verdad que el inversor tiene siempre como dos sombreros, ¿verdad? O por lo menos dos anteojos que utiliza para mirar la realidad. Un anteojo que tiene que ver con el estatus general del mercado en el que se está invirtiendo, que tiene que ver con las cuestiones vinculadas con la seguridad jurídica, con las reglas de juego estables, con marcos normativos que permitan darnos tranquilidad respecto de los activos que estamos poniendo al mercado y el resultado que eventualmente vayamos a recibir por esas inversiones. En fin, todo un contexto de estabilidad que claramente está ausente sin aviso, ¿verdad?, en el devenir de la economía argentina durante el año 2020. Pero el otro anteojo, el otro par de anteojos que todos los inversores siempre tienen presentes, tiene que ver con las cuestiones de precio, ¿verdad? Las cuestiones de precio también son definitivamente una variable muy significativa a la hora, y muy relevante y muy influyente también, a la hora de tomar decisiones respecto de la inversión. Y en materia de precios, un componente que no podemos soslayar, un componente estructural en esta realidad que tenemos por delante en los próximos meses, es el fortísimo abaratamiento de costo que el costo de construcción ha tenido, está teniendo y seguirá teniendo, desde mi punto de vista, con este dólar a lo largo de los próximos meses. El abaratamiento es muy significativo y es muy fuerte. Y me parece que en algún momento esto va a empezar a influir en la manera de mirar sus inversiones que muchas familias con capacidad de ahorro tienen en la Argentina en general y en las grandes ciudades de la Argentina en particular. Sobre todo aquellos proyectos de calidad que uno pueda tener la percepción que hoy pudiera empezar a edificarlos, a fabricarlos, a concebirlos, e incluso a materializarlos en los próximos 2 años, en la expectativa que esta situación de abaratamiento que hoy estamos percibiendo traiga sus frutos a 2 años vista, 3 años vista, 4 años vistas, nadie lo sabe, la verdad que por supuesto es la bola de cristal, pero lo cierto es que la Argentina es campeona mundial en volatilidad, ¿verdad? O sea, creo que es el campeón mundial de verdad, igual que Messi. Nosotros en materia de volatilidad somos récord mundial, si no lo somos, somos segundos o terceros, pero estamos en la terna, sin lugar a dudas, y la historia nos demuestra que hemos tenido algunos periodos en los cuales el hacer cosas, fabricar cosas en Argentina es muy barato, y también algunos periodos en los cuales termina primando el retraso cambiario, no con dólar oficial, sino con dólar de verdad, y estas cosas siempre terminan apareciendo nuevamente. La Argentina tiene, a lo largo de la historia, en las últimas décadas, larguísimos periodos de retraso cambiario y algunos periodos, en general no tan prolongados, de dólar caro, como el que tenemos en la actualidad. Y bueno, ¿y qué es un inversor? A ver, un inversor no es, desde mi punto de vista, el señor al que usualmente recurre un desarrollador inmobiliario que estuvo haciendo proyectos en Argentina los últimos 2 o 3 años. Ese es un hombre que efectivamente compraba proyectos en pozo, que permitió que los proyectos inmobiliarios se financiaran en los últimos años, pero no es en esencia un inversor. Porque un inversor es alguien que tiene por principal elemento que lo describe aquello que permite pensarse o permite pensarlo como alguien que simplemente, ¿verdad? Esto no es muy sofisticado y no hace falta una finanza para entenderlo, permite pensarse o describirlo o calificarlo como alguien que compra barato
y vende caro, ¿verdad? Simplemente con esta fórmula uno se puede llamar inversor. Si compra barato y vende caro, seguro sos un inversor. Que básicamente no es lo que hace la gran mayoría de la gente, ¿verdad? Nosotros tuvimos épocas en el mercado inmobiliario en los últimos años de fuerte apogeo de ventas que nos sacaban la mercadería de las manos. Por ejemplo, en la época de los préstamos hipotecarios UVAs, con UVAs o sin UVAs, fue un momento de súper recalentamiento del mercado y fue cuando tuvimos el nivel de precios más alto de los últimos años. Esos que nos compraban, muchos se decían a sí mismos inversores, muchos eran tratados como inversores, pero no eran inversores, porque son aquellos que copian a los demás y entran cuando todos entran en activos inmobiliarios o en cualquier otra cosa, y cuando nadie quiere entrar, por ejemplo ahora, no entran ni locos, por ejemplo ahora cuando empezar a construir es muy barato. A esto yo llamaría inversores, aquellos que se animan, son pocos, ¿verdad? Que son mucho más audaces, que son mucho más lanzados, que son mucho más inteligentemente percibidos como inversores y que eventualmente se animen a entrar. Sigo hablando, ¿verdad? Estaban compartiendo una pantalla, perdón. ¿Estaban compartiendo pantalla? No, está entrando algo en pantalla, ¿verdad? ¿Hugo? ¿Sigo? Sigo. Sí, Damián, seguí. Sí, Bueno, Rodri, ocúpate de esa pantalla, por favor. Sí, porque ya escuché en otras proyecciones que se meten cosas en la pantalla inconvenientes y más vale estar cuidadosos. Entonces decía, durante este año vamos a encontrar un horizonte en el cual me parece a mí que se van a dar las condiciones para que aquellos inversores que de verdad se animen a ser llamados inversores estén dispuestos a tomar algún riesgo y a poner en marcha proyectos inmobiliarios, aún en Argentina. ¿Por qué va a ser interesante hacerlo en Argentina durante este año? Simplemente por una variable muy fácilmente de explicar y muy, si se quiere, valga la redundancia, autoexplicativa. Porque va a ser barato, va a ser muy barato fabricar metros cuadrados, porque tenemos por delante un escenario de muchísima incertidumbre que va a hacer que el dólar se convierta en objeto del deseo, en un bien especialmente escaso, y la contracara de esto mismo va a ser que todo en la Argentina, en dólares, va a ser barato, los salarios de todos nosotros van a ser baratos, las cosas, los activos en la Argentina van a ser baratos, también el costo de construcción va a ser barato. Me imagino que no va a ser un momento, o quiero pensar, o recomendaría pensar que no va a ser un momento para fabricar cualquier cosa, aunque sea barata en la Argentina, en términos de bienes raíces o de activos inmobiliarios, sino básicamente aquellos que tengan mejor capacidad de adquirir su revaluación cuando el sol vuelva a salir. Que no sabemos tampoco cuándo volverá a salir, ¿verdad? Todos aquellos muchos lo recordarán, todos aquellos que tuvieron la fortuna de invertir en activos inmobiliarios en construcción, en aquel momento también terminados en el 2002, pero en construcción ni hablar, si esperaron y aguantaron esos activos inmobiliarios y no lo vendieron hasta el 2004, seguramente duplicaron la plata medida en dólares. Y quienes aguantaron hasta el 2006, seguramente triplicaron la plata si es que no lo malvendieron antes. En consecuencia, eso queda en nuestra memoria colectiva, eso le pasó a muchos, y a los que no lo pasó conocen a algún amigo que efectivamente sí le pasó, y en alguna medida puede recorrerse un escenario parecido en los próximos años. Va a ser barato fabricar metros cuadrados y valdrá la pena hacerlo en aquellos activos que tengan mejor capacidad de recomponer su valor cuando el sol vuelva a salir. Tuvimos, después del 2001, un recorrido de rebote bastante rápido. A principios de los 80 también tuvimos una crisis espantosa que también destrozó los valores de todos los activos en la Argentina, pero al menos los inmobiliarios, por lo que todos recordamos o vemos en esas estadísticas, lejos de tener un recorrido de recomposición como sucedió del 2001 al 2004, 2005 o 2006, que fue bastante rápido. En la década de los 80 fue muchísimo más lento, con lo cual el proceso de recuperación tardó muchos más años, así que, y de vuelta, nadie tiene la bola de cristal para saber si la recuperación va a ser rápida o va a ser lenta, pero la Argentina de vuelta es volátil, tiene momentos de retraso cambiario y tiene momentos durante los cuales el dólar se vuelve objeto del deseo casi inexistente y casi inaccesible, y hace que el fabricar metros cuadrados en Argentina se vuelva especialmente barato. ¿Cuáles activos inmobiliarios? De vuelta a los que tengan más chance. ¿Cuáles son los que tienen más chance? Sobre esto hay que ser cuidadoso porque ahí influyen varias cosas. La primera tiene que ver con la macro, ¿verdad? Lo que tiene más demanda insatisfecha en Argentina es aquellas viviendas que los argentinos en general no pueden comprar porque son las que dependen del crédito hipotecario, la vivienda de clase media, la vivienda de clase media baja.
Me parece que la vuelta al crédito hipotecario va a ser muy lenta en la Argentina. Me toca a mí, como presidente de la Cámara, estar muy en contacto con el gobierno. Hay una larga pila de iniciativas que estamos discutiendo con el gobierno. En las últimas 2 o 3 semanas tuve oportunidad no solamente de estar con el presidente de la Nación, sino también con algunos ministros, y la verdad que mi feeling es que le están poniendo dedicación y esfuerzo a tratar de ponerle al sector de la construcción privada el foco para que sea objeto de la reactivación de la economía, pero si uno tuviera que esperar o quisiera esperar, o sea realista en materia de su rebote de la mano del crédito hipotecario, me parece que sería una ingenuidad, con lo cual yo pensaría que el segmento al que hay que apuntar es el no dependiente del crédito hipotecario, porque no veo que esta variable vaya a llegar en forma generalizada y masiva rápidamente. Esto nos lleva a trabajar un par de escalones más arriba en términos de segmento de la población y también en términos de productos que también hay que mirar con cuidado, porque esta pandemia también va a generar cambios de conducta ya en la micro, ¿verdad? La micro de nuestro sector. Así que hay que ser muy cuidadoso respecto de si se trata de oficinas, seguramente muy impactadas por el home office negativamente, me refiero, si se trata de centros comerciales o shopping centers, seguramente también muy impactados por el coronavirus y por la fobia que aún habiendo combatido o habiendo ganado la batalla a este virus en particular, la fobia a los virus, a mi criterio, vino para quedarse bastante tiempo, con lo cual los centros comerciales cerrados es posible que sigan teniendo dificultades durante bastante tiempo. La hotelería es posible que siga teniendo dificultades durante bastante tiempo, y también creo que va a haber cambios de paradigma en materia incluso de la vivienda, ¿verdad? Porque esta cuestión que se nos está metiendo en la cabeza respecto del cómo compartir, del cómo vivir en convivencia con este virus o con los que vengan a futuro, también va a estar impactando sobre la tipología o el tipo de viviendas que vamos a tener en el futuro. Incluso diría yo la educación, que en el caso de Córdoba es muy importante, y me parece que el e-learning en buena medida también vino para quedarse y va a tener algún impacto sobre la dinámica de funcionamiento de ese segmento del mercado inmobiliario que depende, o sea, no me refiero solamente a la infraestructura inmobiliaria que soporta los propios establecimientos educativos, sino también la vivienda para alquilar a los estudiantes, que muchos seguramente habrán encontrado en el e-learning, habrá que mirarlo con detenimiento, una alternativa para poder capacitarse sin necesidad de vivir a media cuadra o 4 cuadras o muy cerquita físicamente de las propias universidades. Con lo cual, me parece que hay que pensar que tenemos por delante un año en el cual tendremos el resto del 2020 o los próximos 12 meses, ¿verdad? Dificultades muy serias, un momento definitivamente malo, un momento, y con esto voy redondeando, en el cual el universo de las compraventas de usados encuentre un mercado muy pequeño y muy achicado. Ahí el arte de los inmobiliarios será el arte de detectar aquellos que necesiten vender, lo cual, digo el arte, lo digo un poquito a propósito, ¿verdad? Porque por supuesto que el que necesita vender, el que está en situación como de insolvencia, y aunque hoy sabe que le pagarían 2,50 pesos, aún así necesitaría vender, por supuesto no quiere ser percibido como tal, con lo cual requiere de un profesional inmobiliario que de verdad sepa detectar aquel que está dispuesto a darle un mandato, no tanto para que lo publique o publique la propiedad a un precio al que no vendería, sino aquello que sea camino a una posible transacción, lo cual supone bastante pericia profesional por parte del profesional inmobiliario o comercializador de inmuebles usados, ¿verdad? Por un lado, y por otro, así que ahí veo un mercado muy pequeño y en el que se salvarán los profesionales inmobiliarios más aptos, como tantas otras veces ha ocurrido en la historia del capitalismo, ¿verdad? Y en el mundo de los emprendimientos, grises y sombras, ¿verdad? Las dificultades no menores que afrontarán los proyectos en marcha, para lo cual habrá que concentrarse muy especialmente, cada uno de los emprendedores, muy especialmente en la construcción de solvencia y el trabajo puertas adentro de cada proyecto, para que la cuestión financiera y la estructuración financiera de cada uno de los proyectos sea el foco principal de atención en los próximos meses, y si hubiera alguna luz en el camino, que creo que la hay, el empezar a concebir, a imaginar y a plantear proyectos nuevos. Creo que es un momento en el que poner en la agenda el planteamiento de proyectos nuevos se vuelve una cuestión importante. No cualquier proyecto nuevo, como decíamos hace un rato, hay que entender
por ahora es un poquito también la bola de cristal, ¿verdad? Pero el emprendedor inmobiliario y sus arquitectos están muy acostumbrados a esa dinámica, ¿verdad? A la agilidad, que cuando los vientos cambian y cuando la demanda cambia, tienen capacidad de percibir, intuitivamente de anticiparse a esos cambios y eventualmente de trasladarlos a las nuevas propuestas que lancen al mercado. Un mercado que va a tener una dinámica distinta, ¿verdad? Porque va a ser un mercado de nuevos proyectos o nuevos desarrollos que puedan trasladar a precio el abaratamiento de los costos, lo cual es importante, ¿verdad? Y ahí hay también otra pregunta, ¿verdad? Porque no necesariamente el fuerte abaratamiento de los costos literalmente impacta sobre los precios, pero aquellos que estén en capacidad o en condiciones de hacerlo, me parece que van a tener una línea argumental interesante con la cual sentarse con los inversores, en el entendimiento que habrá que dialogar con inversores de verdad, ¿no? Y sobre esto no quiero dejar de hacer un punto, ¿verdad?, que me parece relevante. El nuevo desarrollador inmobiliario o el desarrollador inmobiliario con nuevos proyectos a lo largo del 2020 va a tener que entender que su estrategia de marketing, su estrategia de fondeo, su estrategia de financiamiento, su estrategia de comunicación y en particular de diálogo con su universo de inversores va a ser sustancialmente, cualitativamente distinta de la que venía teniendo hasta este momento, ¿verdad? Va a ser un inversor que hoy ya está mirando oportunidades, hay inversores que hoy ya están mirando oportunidades, pero con el sombrero de las oportunidades que puede mirar un inversor, entre comillas, buitre. Es horrible llamarlo de esta manera, pero bueno, de alguna manera, de algún modo, es la forma de calificar al que hoy está mirando negocios, y hoy hay gente ya mirando negocios. Me parece que para este inversor, entre comillas, buitre, el buscar lo mejor y más seguro, que es activos inmobiliarios de calidad, terminados y baratos, es un camino seguramente infructuoso. Por el contrario, el que logre entender que la manera de hacer inversiones buitres, entre comillas, en el sector inmobiliario es a través de un elemento que para mí es el que marca la clave del devenir de nuestra actividad del próximo año, y tiene que ver con el atender, el captar, el encontrar y el capitalizar la demanda de ese inversor hoy dispuesto a invertir en la Argentina, cuya solución, a mi criterio, pasa lisa y llanamente por construir, ¿verdad? Me parece que va a ser un año en el cual todos aquellos que se lancen a construir activos de calidad, activos que tengan capacidad de recuperar valor cuando el sol vuelva a salir, y aquellos proyectos o productos que se amolden, se adecuen, se reorienten a un perfil de demanda cambiante producto del coronavirus, sin equivocarse en el producto, porque este coronavirus cambia conductas y cambia comportamientos. Me parece que todos aquellos que tengan ese tipo de negocio, ese tipo de proyecto, ese tipo de oferta en agenda durante este año, van a ser muy buenos negocios. Nadie que construya cosas de calidad en los próximos meses en Argentina, cosas de calidad que además resistan al nuevo comprador o que sean demandados por el nuevo inversor, nadie que haga eso va a estar cometiendo un error. Por el contrario, para mí va a estar haciendo un muy buen negocio, como hicieron a todos aquellos que invirtieron en el 2002 o 2003 en Puerto Madero, ¿verdad? O todos aquellos que invirtieron en Miami en el 2008 o en el 2009. El sol definitivamente en algún momento vuelve a salir, los activos inmobiliarios ahí están, los activos inmobiliarios son de calidad, resisten aún al coronavirus, resisten aún el tsunami de los virus, y tienen mejor capacidad de resistencia incluso que otros activos financieros que también se han desplomado, ¿verdad? Pero es mucho más difícil seguramente separar la paja del trigo respecto de aquellas compañías que cuando pase la tormenta van a recuperar valor, porque otros momentos históricos pesados como el actual, o densos o horribles como el actual, se han llevado puesto a compañías, mientras que una crisis como esta, llevarse puesto a activos inmobiliarios, es más difícil. Creo que no va a ocurrir, ¿verdad? Porque son ladrillos arriba de ladrillos, y quienes opten por, qué sé yo, guardar los dólares, también toda la preocupación de lo que significa tener dólares con todo lo que está haciendo Trump y los Estados Unidos. Así que me parece que el tener en la agenda activos inmobiliarios de calidad me parece que resiste muchos análisis, y para los inversores de verdad que se animen a separar la paja del trigo y apostar por las cosas de calidad, sobre todo en construcción, para mí van a ser en el tiempo muy, muy, muy buenos negocios. Esa era mi idea.
¿Preguntas, debates, comentarios? Bueno, Damián, bárbaro, la verdad que muy interesante. Y vos sabés que si yo te tengo que hacer un resumen, obviamente que acá hay gente muchísimo más especialista que yo, pero en las últimas notas que hemos publicado en Punto a Punto, de desarrollistas grandes y medianas, apuntan a esto último que estás diciendo vos. Construir ya, ni bien den la autorización, y esperar a ese inversor, que vos lo llamás inversor buitre, está bien, en un término... Horrible, suena horrible, ¿verdad? Para título no, ¿eh? Para título es bueno, pero bueno, te digo tratame con que... delicadeza cuando lo publiques, tratame con delicadeza porque a alguno no le va a gustar, pero bueno, me No, parece que no, lo describe muy bien. está claro, pero una de las preguntas o uno de los comentarios de Matías Pacheco tiene que ver que, bueno, justamente va en esa línea. Hoy en día se construye para gente que invierte y no para gente que necesita una vivienda. ¿Hay una Correcto. salida para esto? Sí, hay una salida obvia, clara, evidente, y que no hace falta ni que yo te la responda porque todos lo saben. La salida es 2 puntos, esperar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la salida? Esperar. O sea, hoy es un momento en el cual uno puede entrar en el proceso de fabricación, ¿verdad? Pero no de comercialización, es momento de fabricación, no momento de comercialización. Por supuesto que en el desarrollo inmobiliario nosotros estamos muy acostumbrados a poner un producto en el mercado y salir a vender mucho antes incluso de empezar a construir, ¿verdad? Y es una modalidad muy propia del desarrollo inmobiliario en la Argentina y en todas partes del mundo. Nosotros tenemos mucha propensión a tratar incluso de vender antes de fabricar. Es más, de fabricar con la plata de los compradores. Esto está en el ADN, en la forma de trabajar del desarrollador inmobiliario en la Argentina y en el mundo, ¿verdad? Lamentablemente, crisis como esta alteran esa dinámica, ¿verdad? O sea, por supuesto que es mucho más relajado el salir a vender y el recibir apoyo del mercado comprador incluso antes de comprar el terreno, cosa que en la vida real muchas veces ocurre, ¿verdad? Que un desarrollador inmobiliario está con una opción de compra, ¿verdad? Ya está saliendo al mercado a tratar de vender mucho antes de, no solamente poner un ladrillo, en algunos casos incluso antes de comprar el terreno. Lamentablemente, no es lo que va a ocurrir durante los próximos meses, durante el próximo año, durante los próximos 2 años, ¿verdad? O sea, es un momento en el cual el salir al mercado a buscar compradores, a buscar usuarios finales, a buscar el señor que vaya a utilizar ese activo inmobiliario va a ser extremadamente cuesta arriba. Por supuesto que todo señor que pone plata en activos inmobiliarios siempre tiene 2 sombreros al mismo tiempo. Aún el usuario, el que va a visitar el departamento para mudarse y va con la perra, el suegro y la decoradora, mira eso que va a hacer como si fuera un inversor, porque es una inversión, porque seguramente es de las inversiones inmobiliarias más importantes que va a hacer en su vida, con lo cual, aún como usuario final, lo mira como inversor, y viceversa, ¿verdad? El inversor, que lo único que le interesa saber es el valor por metro cuadrado, y solo le importa el valor por metro cuadrado, y nada más que el valor por metro cuadrado, también tiene algún componente de mirar esa apuesta desde la perspectiva de un futuro usuario, aunque no sea el mismo, siempre están las dos cosas presentes. En el mundo por venir en los próximos meses, en los próximos 2 años, va a ser el mundo de la fabricación. Hay que ser mucho más astuto, mucho más inteligente y mucho más sensible para identificar en qué producto uno meterse, porque lamentablemente va a ser un producto que va a haber que fabricarlo sin tener al usuario a la vista. Entonces uno va a tener que apostar a que al imaginar al usuario no va a meter la pata. Bueno, no es imposible hacer esa tarea, ni siquiera es tan difícil que requiera a un premio Nobel para poder identificar qué tipo de activos inmobiliarios después van a tener demanda, después de la espera, que es la fórmula y la respuesta a esta pregunta que me están haciendo. No hace falta, digamos, ser un doctor en macroeconomía, en finanzas, ni un premio Nobel para poder identificar eso. Tampoco es tan fácil, tampoco lo subestimaría, es una tarea que hay que hacer con inteligencia y con criterio, digamos. Por eso digo, es momento de fabricar buenos activos inmobiliarios baratos, digo, no porque sean activos baratos, sea porque uno los fabrica barato, en la expectativa que después aparecerá el usuario final y lo comprará cuando el sol vuelva a salir al precio revalorizado que le permita al inversor hacer un buen negocio.
Damián, y en este esquema de una recuperación lenta, Sí. porque la economía y la coyuntura lo obliga de esa forma, ¿cómo ves a Córdoba, que históricamente ha sido una plaza súper importante, tanto desde el desarrollismo como desde el sector inmobiliario, con empresas medianas y grandes que están bien, digamos, que están fuertes? ¿Cómo ves la recuperación de una plaza como Córdoba? A mí me parece que lo más distintivo de Córdoba, y yo por supuesto es obvio que no soy cordobés, ¿verdad? Y también es obvio que no vivo ahí, pero visto desde afuera, visto en este caso desde Buenos Aires, me parece que lo más distintivo de Córdoba y lo que yo más aprecio y más valoro no es ni la calidad de los emprendimientos inmobiliarios que hacen, ni la calidad, que son buenos, ni la calidad de la arquitectura que producen, que es buena, ni la calidad del marketing que llevan adelante, que también es bueno, ni siquiera el volumen de emprendimientos inmobiliarios que hay, que tiene por supuesto muchísima tradición y muchísimo dinamismo. Me parece que el elemento más distintivo que yo aprecio desde afuera del desarrollador o promotor inmobiliario cordobés es su agilidad, su sensibilidad y su capacidad de reacción frente a contextos inmobiliarios o del mercado cambiantes, ¿verdad? O sea, y eso lo digo a la distancia, ¿verdad? Con lo cual, por supuesto, tiene un margen de error y me puedo equivocar, pero la historia me permite pensar que en Córdoba vos tenés un montón de actores que tienen una muy distintiva sensibilidad o capacidad de ser flexibles, de adaptarse a los cambios de tendencia con rapidez, de reaccionar muy rápidamente. El otro día, te digo, a ver, yo de vuelta presido la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, y estábamos todos, apenas empezó la cuarentena, recontra paralizados, ¿no? Y de repente veo en Twitter, o no sé si en LinkedIn o qué sé yo dónde, un posteo de un desarrollador cordobés, un desarrollador inmobiliario cordobés, muy importante, que no era miembro de la Cámara, ¿verdad? Y con el que tengo un trato personal, pero no era miembro de la Cámara, y el posteo dice que, no sé, a los poquitos días de haber hecho la cuarentena, el tipo ya estaba firmando un boleto, un boleto compraventa de modo Digital. virtual, ¿verdad? Digital. Y estaba comunicando eso. Entonces lo llamo al tipo y le digo, che, la puta. ¿No? ¿Qué no? O sea, digo, estamos todos de verdad paralizados en la Argentina. A ver, yo te lo digo, no presidente de la Cámara, sino porque además en el grupito de WhatsApp en el que tengo a todos los miembros de la Cámara, que son cientos y cientos en toda la Argentina, para todo el mundo paralizado. Y este señor con el que tengo, se llama Lucas, con el que tengo, no sé si está presente, con el que tengo Sí, sí, una está relación personal presente, Damián. fuerte, bueno, felicitaciones Lucas, me sorprendió con un tweet, ¿verdad? En el que, la verdad que, y no fui yo el único, sino que muchos colegas de la Cámara empezaron a compartir y a viralizar el tweet de Lucas, ¿verdad? Che, y por supuesto lo trajimos a la Cámara, lo invitamos a que nos diera una charla. No es que el tipo había descubierto el agujero del mate, ¿no? Dicho esto, Lucas, con todo respeto y con todo cariño. No es que había descubierto el agujero del mate. O sea, de hecho, hacer un boleto en forma digital no es mandar un cohete a Marte, ¿no? No es que el tipo había encontrado algo digno de ser premio Nobel. Pero lo que me sorprendió, y yo lo tomo de vuelta como una respuesta a tu pregunta, me parece muy valioso y lo destaco de los players del mundo, al menos del mundo inmobiliario cordobés, es la agilidad, la rapidez, la capacidad de reacción, el decir, ¿sabes qué? Viene esta y yo ya estoy preparado, ¿entendés? Y mucho antes, cuando estamos todos groguis, ¿viste? El tipo ya estaba firmando boletos, ¿entendés? Y estoy seguro que no es casual, ¿entendés? Sino que el propio entorno competitivo de mucho desarrollo inmobiliario en Córdoba, que es abundante y es de volumen, los lleva a todos ustedes a estar súper atentos, ¿viste? Súper ágiles, y en ese sentido, nada, no puedo más que felicitarlos porque me parece extraordinario, ¿verdad? Entonces, de vuelta, ¿cómo ve a Córdoba? Laburan bien, ¿viste? Hacen lindos proyectos, están buenos, pero el desarrollo, el éxito, déjame que te lo diga así, yo ¿viste? Tengo un componente, un rol académico fuerte y en donde le pongo más foco a mi actividad profesional, en muchos casos, sobre todo, es la cuestión académica, ¿verdad? Dirijo el posgrado en la facultad y escribo libros y qué sé yo. Y en esta cuestión, para mí hay un elemento especialmente importante que marca el ADN
del verdadero desarrollador inmobiliario en Argentina, en particular en Argentina, pero me imagino que también aplica a tantas otras industrias, y tiene que ver con la flexibilidad, la agilidad y la capacidad de reacción. Y aquellos que no lo tienen en contextos horribles como el actual, me parece que se lo llevan puesto, ¿verdad? Bien, Damián, Juan Pablo Vaca quiere hacerte una consulta. Juan Pablo. Dale. Bueno, Juan Pablo, gracias. querido, ¿cómo va? Hola. Bien, todo bien. ¿Cómo Un te saludo va? a vos, Damián, y a todos los que están, y gracias por el espacio. Yo, Damián, en concreto quería consultarte, ¿cómo crees que va a influir vos el valor de la construcción en dólares barato que está actualmente con los futuros precios inmobiliarios? Y te hago una pequeña reflexión. En la última crisis, viste, del cepo de Cristina, 2011, hasta que empezó Macri, yo estaba acá haciendo unos apuntes, el valor de la construcción en dólares cayó casi un 40%. Las ventas cayeron casi el 45% en ese periodo. Y los precios solo el 15%. Y obviamente, como todos saben, después vino el repunte a la par de los créditos UBA. ¿Cómo crees que se va a comportar ahora la relación esa de precios de construcción baratos hoy con los precios futuros? Te cuento, Salvo. El mercado inmobiliario, como decíamos al principio, son como dos subgrupos, ¿verdad? El mundo de los usados y el mundo de los proyectos nuevos. El grueso de las transacciones son de usados, ¿verdad? Con lo cual, si uno trata de entender cuál es el precio de los activos inmobiliarios, en todas partes del mundo es el precio de los usados, porque básicamente el activo inmobiliario es un objeto con una muy larga vida útil, con lo cual antes de tirarlo a la basura o que no sirva para nada, como que vive muchísimo tiempo, entonces la reposición o la participación del nuevo sobre el total siempre es marginal, ¿verdad? Siempre es un porcentaje marginal, entre comillas, pero siempre es un porcentaje relativamente pequeño. Entonces, para hablar de precios del mercado, obviamente hay que hablar del precio de los usados, y también hay que mirar complementariamente el precio de los nuevos, pero lo que marca el horizonte de precios es el mundo de los usados, que como dijimos un rato, es un universo bastante inflexible a la baja, ¿verdad? Entonces, tiene capacidad, sobre todo en la Argentina, que no hay hipotecas y no hay bancos que estén presionando, de resistir a la baja aún en momento de crisis. Pero una cosa es resistir y otra cosa es que nunca terminen bajando. Y son dos cosas un poco distintas, ¿verdad? El valor de reposición, que es el fabricar metros cuadrados nuevos, si vos fueras inmobiliario, que no lo sos, pero si vos fueras inmobiliario y tenés una señora que quiere vender su departamento y te pregunta, bueno, lo quiero vender, ¿cuánto vale hoy mi departamento? Si como argumento para tasar el departamento le tratás de explicar cuánto costaría hacerlo de vuelta, lo más probable es que este cliente te diga, y a mí qué me importa, ¿verdad? Porque de hecho, no importa, o sea, al vendedor no le importa cuánto costaría hacerlo de vuelta. El valor de reposición es una anécdota para el señor que quiere vender un departamento. Yo quiero vender el departamento, ¿cuánto vale? Lo pongo en venta y lo vendo al precio que vale, y como no hay un incentivo a que baje y no hay una presión de nadie para que baje, porque la gente pueda aguantar, tardan mucho en bajar, y para el vendedor es una anécdota lo que costaría hacerlo de vuelta. Pero es una anécdota sin que esto significa que no haya vasos comunicantes de una cosa con la otra. Y hay vasos comunicantes. Por ejemplo, cuando empiecen a aparecer nuevos proyectos, cuando este mercado de construcción empiece a tonificarse nuevamente, cuando esos emprendimientos empiecen a lanzarse al mercado teñidos de manera generalizada por el nuevo costo abaratado de fabricación, el mercado va a empezar a preguntar o va a empezar a mirarse, bueno, si lo compro terminado, me cuesta tanto. Si lo compro en pozo y me espero 2 añitos y además tengo algo nuevo, lindísimo y qué sé yo, cuesta bastante más barato. Esto va a empezar a aparecer en el mercado. No está apareciendo ahora, no va a aparecer dentro de un ratito, no va a aparecer la semana que viene, pero va a ser la dinámica de los próximos meses. Va a ser que los vasos comunicantes entre una parte del mercado y la otra parte del mercado termine erosionando, me parece a mí, de alguna manera, la capacidad de resistencia a la baja en los precios del mundo tan inflexible de los usados en el contexto por venir. La gente va a empezar a mirar que tiene bastante sentido
correr el riesgo que la obra tenga alguna dificultad y se retrase o haya algún problema, pero aún así esperar un par de años y tener un activo inmobiliario nuevo y de calidad por un precio muy por abajo, porque influido por el costo de fabricación abaratado, que comprar algo terminado a un precio más viejo y más feo al precio anterior. Uno podría augurar que esta inflexibilidad a la caída de los precios en los próximos tiempos empiece a verse resquebrajada de alguna manera. Por supuesto que es especulativo, no estoy seguro de esto, creo que puede ser que ocurra esto, también puede ser que ocurra lo contrario, ¿verdad? En aquel momento lo que sucedió post-gobierno de Cristina y al inicio del gobierno de Macri es que la recuperación de la economía al principio del gobierno de Macri fue bastante fuerte, con lo cual, si bien veníamos de un momento recesivo, fuerte en la época del final del gobierno de Cristina, hubo un primer momento de oro, o por lo menos de expectativas en el mundo de los inversores positivas respecto de lo que podía ocurrir con el gobierno de Macri, que después se desilusionó totalmente sobre el final, pero al principio hubo un momento de expectativas positivas y ese rebote rápido hizo que esto que yo estoy describiendo eventualmente por los próximos 2 años podría no ocurrir porque efectivamente, como vos bien decís, no ocurrió después de la salida del gobierno de Cristina y al inicio del gobierno de Macri. Así que la verdad es que es la bola de cristal, digo, o sea, es muy difícil decir si una cosa o la otra va a ser lo que va a ocurrir. Lo que me parece que es más fácil de entender y es más fácil de generar consensos y es más fácil de plantearla como línea argumental de cara a los inversores, es que vale la pena fabricar metros cuadrados. Después, ¿qué va a pasar con esta inflexibilidad de los precios del mundo de los usados? Es más una cosa a la otra y dependerá sobre todo de cuánto dure esta crisis y cómo sea el proceso de rebote. Hoy, con la profundidad de la crisis actual, uno tiende a pensar que el rebote va a ser lento, pero no sabemos si efectivamente va a ser lento o no, la verdad que nadie sabe. Yo hoy apostaría por un rebote lento y una agonía más o menos larga, y en consecuencia vale la pena fabricar, pero no sé cuándo uno va a vender. Ahora, podría darse lo contrario, la verdad que no sabemos. Damián, acá hay una consulta que en realidad apunta a profundizar algo que ya hablaste al comienzo de tu charla, y que tiene que ver con esto de que, bueno, cuando se retomen las cuotas, muchos no van a poder seguir pagando, van a tener algún problema Sí. por el tema del dólar y todo lo demás. Sí. Si podrías profundizar cómo pensás que va a resolver o cómo podría resolver la desarrollista con ese público esa situación. Fácil. Trabajando de desarrollador inmobiliario. Fácil, ¿no? O sea, ocupándose, trabajando, poniendo, o sea, ¿cómo fue? Por ahí los desarrolladores más jóvenes no se acuerdan, pero pueden remontarse a cómo fue el proceso del 2001, ¿verdad? Fue horrible, ¿no? Lo padecimos todos, pero lo que desencadenó esa mega crisis a lo largo de 2 o 3 años fue un fortísimo proceso de renegociación de todos los contratos, ¿verdad? O sea, cada uno tuvo que sentarse con cada uno de sus contrapartes. En el caso del desarrollador inmobiliario habrá que sentarse con los compradores, los inversores, los proveedores, los contratistas, las empresas constructoras, en fin, cada uno, los acreedores financieros si los hubiera, cada una de las contrapartes, y con buena fe, con buen criterio, seguramente al libro abierto, seguramente trabajando sin abogados, por recomendar de alguna manera, digamos, empezando por lo menos por negociaciones cara a cara con cada uno de ellos, tratando de privilegiar las 2 variables que son básicas en esta cuestión, o las 2 o 3 variables básicas en este tipo de situaciones tan horribles que nos está tocando vivir y que vamos a seguir viviendo durante todo el año, que tienen que ver con, uno, privilegiar la culminación del proyecto, ¿verdad? O sea, poner como principal objetivo no que la obra no quede parada, sino al revés, que la obra continúe, con lo cual hacer esa tarea de renegociación con todo el mundo en el entendimiento que lo que hay que hacer es privilegiar la continuidad del proyecto, porque una estructura parada es un clavo, ¿verdad? No vale nada para nadie, es un problema para todo el mundo, con lo cual lo que a todo el mundo le conviene es que esto que sucede si te agarran a mitad del río, lo que a todo el mundo le conviene es llegar a buen puerto, es decir, es llegar a que la obra se termine y hacer esas renegociaciones de vuelta con buena fe, tratar de aplicar el criterio del esfuerzo compartido,
el sentido común también, ¿verdad? O sea, nada, me parece que la única manera es renegociando con todo el mundo y hacerlo con criterios de racionalidad, de buena fe y procurando que el proyecto termine. Déjame que haga un comentario al respecto. También en mi rol de presidente de la Cámara hablamos con el gobierno de esto, ¿verdad? Con el gobierno en todos sus niveles, ¿no? Y la verdad que, por supuesto que al gobierno, a nadie le gustaría, a ningún gobierno le gustaría que haya obras paradas y con situaciones conflictivas, ¿verdad? Y entonces fuimos a pedirle a los gobiernos incentivos o ventajas para que los proyectos puedan, o financiamiento incluso, para que los proyectos puedan continuar de manera armónica. El gobierno o los gobiernos nos atendieron con sensibilidad y con comprensión de la situación, pero también hay que reconocer que tenemos del otro lado un gobierno con escasísimas herramientas para poder ocuparse de cosas que no sean la superemergencia, con poca plata, ¿verdad? Con pocos recursos fiscales, con urgencias costosísimas como son los problemas de salud de todos nosotros, con lo cual el ir a pedirle soporte o apoyo al gobierno tiene las limitaciones de lo que nos da la cara para pedirlo, te quiero decir, ¿viste? O sea, digo, vamos y lo pedimos porque institucionalmente corresponde pedirlo y porque es un problema de verdad, pero simultáneamente cuando el gobierno te dice, mirá, la verdad que la caja pública es súper limitada y hoy está toda concentrada en los problemas de salud de todos nosotros, un poco uno nada, va para atrás, ¿viste? Y pedís poco, con lo cual, o pedís lo que razonablemente uno puede fundamentar que puede pedir, ¿verdad? Pero dentro de esos límites. Entonces, si yo fuera realista, a mí me toca, de vuelta, como presidente de la Cámara, sentarme frente al gobierno y hacer la tarea. Y por supuesto que la hago. Pero si yo tuviera que tomar decisiones puertas adentro de mi propia empresa, y cuando las tomo, de desarrollos inmobiliarios, parto del caso base que el gobierno en esencia va a aportar entre poco y nada, ¿verdad? Y arreglarnos con lo que tenemos. Déjenme que les dé un ejemplo cualquiera, digo, un ejemplo cualquiera que aplica a nuestro sector y aplica a cualquier otro. Ponés en marcha de vuelta la obra. Adentro encuentran a un contagiado, que aunque vos le tomaste la temperatura y la fiebre antes de entrar a la obra, como era asintomático, finalmente le agarró, o se tomó un paracetamol, qué sé yo, le agarró fiebre igual ahí adentro y estaba contagiado y estaba enfermo, con lo cual el tipo entró y se enfermó. Entonces ese tipo obviamente tiene que ir a su casa o a atención médica, ¿verdad? Y estará cubierto por la RT, como cualquier enfermo de la Argentina, y hasta ahí ahí está dentro de las cosas más o menos normales. Lo anormal es que seguro van a mandar a cuarentena a todo el resto de los señores con los que tuvo contacto ese día, por lo menos, ¿verdad? Con lo cual, y todos los señores, las RT no lo van a cubrir porque no están enfermos, y es posible que ni estén enfermos, o quizás algunos sí están enfermos, pero muchos por ahí ni van a estar enfermos, ¿verdad? Pero bueno, va a haber que dejarlos en su casa sin trabajar. Pero además la obra la vamos a desinfectar y la obra no la van a clausurar, con lo cual yo podría llevar a otros señores a trabajar al día siguiente. Podrían encontrarse con la misma situación y así sucesivamente al infinito, ¿verdad? Con lo cual el riesgo de empezar la obra de vuelta y el tener que bancar obreros en su casa sin trabajar de manera sucesiva al infinito, bueno, por supuesto es una señal de alarma espantosa frente a lo que puede significar construir en los meses por venir, ¿verdad? Y bueno, y eso es parte de la realidad que nos toca, y nosotros por supuesto le decimos al gobierno, che, en estas condiciones, por eso es una locura empezar la obra de vuelta, aunque tenga los protocolos, porque ¿quién se banca todo esto, verdad? Pero bueno, esto no es que nos pasa solamente a nosotros, al que tiene una fábrica de fideos y nunca cerró la fábrica porque los fideos pueden seguir fabricándose para que comamos fideos, le pasa en esencia lo mismo, con lo cual tampoco es fácil pedirle al Estado, che, a todos aquellos encuarentenados, operarios u obreros encuarentenados en la Argentina, a los que los mandan a la casa porque había un contagiado, que el Estado se los banque, a todos durante no sé cuánto tiempo, me parece que es un Estado que resista semejante cosa. Así que, bueno, nada, hacemos la tarea que corresponde hacer frente al gobierno, pero insisto, para darte una respuesta a vos, puertas adentro en cada compañía, me parece que la respuesta es asumiendo el riesgo empresario, entendiendo tus propios riesgos, haciéndolo con responsabilidad y renegociando todo lo que haya que renegociar con todo el mundo a libro abierto. Bien, tengo una pregunta. Matías Pacheco. Matías Pacheco te quiere preguntar algo. Matías. Dale. ¿Estás, Matías?
no está. Bueno, lo tenía Matías. Y tengo otra pregunta. ¿Qué futuro le Dale. ves? ¿Sí? ¿Qué futuro le ves a la figura del canje por metro cuadrado de acuerdo a la necesidad de liquidez de los proveedores? No, no, a ver, no solamente proveedores en general, incluyendo dueños de la tierra, ¿verdad? No, me parece que una fórmula especialmente buena para los próximos tiempos efectivamente es esa, ¿verdad? O sea, los canjes de todo tipo, incluyendo el aporte de terreno a cambio de metros del propio dueño de la tierra, ¿verdad? Que es una modalidad que en la Argentina está súper generalizada, en otras partes del mundo no tanto, en la Argentina se utiliza mucho. Y bueno, por supuesto, todo aquello que permita que uno pueda pagar la tierra o a proveedores con el costo de fabricación abaratado es algo muy bienvenido. O sea, es mucho mejor en vez de pagar la tierra o a un proveedor con dólares o con pesos o con lo que sea, pagarle con el costo de fabricación abaratado de metros cuadrados. Así que me parece que sí, es la modalidad un poquito más asociativa de todos aquellos que forman parte de la cadena de valor de la industria, que tenemos que utilizar como fórmula para poner proyectos en marcha en los próximos tiempos. Yo lo recomiendo muy enfáticamente, hay que hacerlo de vuelta con seriedad y con las herramientas técnicas, legales e impositivas que mejor aplican para cada una de las transacciones, porque son transacciones complicadas. Por supuesto, es mucho más simple comprar un terreno, pagarlo y ya está. Es mucho más complicado tener al dueño del terreno adentro del emprendimiento inmobiliario a lo largo de todo el devenir de la obra. Lo mismo con cada uno de los proveedores y contratistas. Es mucho más fácil pagar y ya está, pero es más fácil desde lo legal y desde la seguridad jurídica del proyecto, es más difícil de lo financiero, y me parece que es momento de tomar el riesgo financiero, de hacerlo en todos sus formatos, pero hacerlo con la responsabilidad y cuidado del caso, porque es más complicado después en el día a día de los proyectos. Bueno, bárbaro, Damián. No sé si queda alguna pregunta, si alguien más quiere hacer alguna consulta. Si no es así, Ernesto, si te parece ir cerrando, para mí ha sido más que interesante y nos han quedado muchos títulos y muchas puntas para seguir también, porque eso es lo bueno de esto, son disparadores de cuestiones que después podemos consultar con muchos de los que están participando de esta charla, a quien agradezco personalmente porque realmente la cantidad de empresarios que hoy han escuchado ha sido notable. Efectivamente, Diego, la verdad que yo también hice un recorrido por el salón del Zoom y me encontré con prácticamente todo lo más representativo del sector del desarrollismo de Córdoba. Así que en esto, muchísimas gracias, Damián, por tu tiempo, por esto que nos has dejado. Sé que hay un montón de tips que ya seguramente van a estar publicados la semana que viene en nuestro dossier, y entiendo de que como cada sector tiene que resolver su dilema, y dentro de estos dilemas que has planteado es el hecho de construir o no, qué es lo que pasa entre lo nuevo y lo usado, el tema del desarrollo de nuevas oficinas versus el home office, los precios viejos versus los precios nuevos. Digamos, creo que hay un montón de dilemas, pero como bien vos decís, te referís a un sector de desarrollistas con mucha flexibilidad, con un mercado que tiene un dinamismo y una actualización, al punto de lo que vos hiciste referencia de lo que planteó Lucas Salim, que tuve oportunidad de escucharlo también en una charla de él particularmente, en este nuevo desarrollo y acomodarse a esta nueva realidad, que es la realidad del sector, que es la realidad de gran parte de todos los actores que hay aquí, porque son realmente innovadores, siempre han estado a la vanguardia de todo lo que, de todas las alternativas que teníamos disponibles. Y creo que le hablaste a un sector de valientes, porque tanto en el 2001 como en el 2005, como en el 2009, bueno, en realidad tenemos más crisis que épocas de estabilidad, pero en todos esos momentos el desarrollismo de Córdoba siempre creció y siempre apostó, y siempre se endeudó y siempre buscó la manera de salir, al punto de que hoy estoy viendo lo que vos llamás inversor buitre,
he visto una campaña de comunicación que hoy está al aire que se llama Oportunistas del Sofá. Digamos, es casi lo mismo que el inversor buitre, pero que de alguna manera se acomoda a esto de que hoy estamos todos desde nuestro sofá tratando de encontrar las oportunidades de inversión que más nos acercan a nuestra personalidad, a los más jugados, a los más conservadores, pero que todos miran con mucha necesidad lo que va a suceder en este mercado, que si se reactiva, se va a reactivar la economía de la República Argentina. Gracias a todos los presentes de Punto a Punto, en nombre mío y en nombre de todo nuestro equipo. Gracias por el tiempo que nos dispensaron. Cualquiera que quiera hacer algún comentario, con consideración o lo que sea, estamos disponibles. Y recuerden que la semana que viene vamos a poder leer esto y mucho más de lo que ha sucedido en este sector en el dossier del miércoles 27 de mayo. Y nuevamente agradecer, por supuesto, a Tecnofundaciones, que nos ha acompañado y que nos va a seguir acompañando en distintos Zoom de coyunturas de los Zoom sectoriales. Muchísimas gracias, buenos días, y nos seguimos viendo porque la semana que viene ya seguramente vamos a estar con otro Zoom de coyuntura. Gracias, Damián, gracias. Gracias, Ernesto, Gracias, buenísimo, Damián. muy amables. Adiós. Chao. Hasta luego, gracias. Chau, chau.